La tarde en el cementerio de Vale Sereno era pesada, un manto gris y húmedo que se aferraba a la piel y al alma. Un pequeño ataúd de madera clara, casi insignificante, era descendido lentamente a la tierra, y sobre él un silencio que era más ruidoso que cualquier grito de dolor. No había llantos desgarradores, solo un murmullo de rezos contenidos y el crujir de la tierra húmeda bajo las botas de los asistentes. Al frente, la madre, Ana, sostenía con una fuerza inimaginable la mano de su marido. Tomás, el héroe local, el hombre de rostro firme que ahora parecía un monumento de piedra, inerte, impasible. A los 10 años, Lucas, su único hijo, había muerto. Pero su rostro, grabado en las fotografías de la memoria de la gente, no era el de un niño que se fue en paz. Era un rostro de ojos viejos, de un peso que solo el tiempo podría haber forjado, un peso que nadie en Vale Sereno entendía y que el párroco, con una voz temblorosa que apenas se oía, intentó describir. Se ha ido con un peso, un silencio, un peso que solo la verdad podría haber aliviado. El ataúd desapareció de la vista, cubierto por la tierra, y con él, el misterio que el pequeño Lucas se había llevado consigo. Tomás, con su uniforme de bombero impoluto y las medallas brillando en su pecho, era el centro de la atención, el hombre de la tragedia, el héroe que también había sufrido la pérdida de un hijo. La gente le daba la mano, le ofrecía palabras de consuelo, le recordaba la valentía que había mostrado años atrás, cuando un incendio casi borra Vale Sereno del mapa. Era el mismo hombre que la ciudad había bautizado como el héroe del fuego, el mismo que le había salvado la vida a tantas familias. Pero en lo profundo de sus ojos no había dolor. Había algo más, una tensión invisible, un miedo silencioso que se reflejaba en la mandíbula apretada y en la forma en que su mano, la misma mano que había rescatado a niños y ancianos de las llamas, se negaba a soltar la mano de su esposa, como si ella fuera el único ancla en un mar de incertidumbre. En el entierro de su propio hijo, la tristeza de Tomás era una actuación, una máscara de luto que le quedaba demasiado grande. Bajo la tierra, el pequeño ataúd contenía los restos de un niño y en la mano de Tomás un secreto que, como las brasas de un fuego olvidado, amenazaba con consumirlo todo. ¿Qué había en su pasado que lo hacía temer tanto a la verdad, a tal punto que la muerte de su hijo parecía un alivio, una confirmación de su victoria, aunque macabra? ¿Por qué el único gesto de su pesar era el de aferrarse a la apariencia de un héroe? A todos los que nos preguntamos qué habría sido de Lucas, a quienes sienten el peso de los secretos familiares, los invitamos a unirse a nosotros y comentarnos desde dónde nos están acompañando, porque a veces la verdad se esconde en el lugar menos esperado. La vida de Lucas en Vale Sereno era una jaula invisible construida de silencio y expectativas ajenas. A los 10 años, sus días se regían no por los juegos y las risas de los otros niños, sino por un ritual de evitación. Evitaba las preguntas de los maestros, las celebraciones en la plaza central y, sobre todo, los ojos de su padre. En casa, las paredes no hablaban. Eran testigos mudos de una relación fracturada. Su madre, Ana, con su sonrisa cansada y su mirada llena de súplicas silenciosas, era el único puente entre Lucas y un mundo de normalidad que ya no existía. Pero incluso ella, atrapada en su propio laberinto de negación, no podía desentrañar el nudo que ahogaba a su hijo. Lucas se había convertido en una sombra, un eco del niño que fue. Sus dibujos, antes llenos de colores vibrantes, ahora solo mostraban paisajes grises y figuras sin rostro. La culpa, como una planta parásita, se había enraizado en su corazón, robándole la luz y el aire, dejándolo marchito y sin voz.
El trauma de Lucas no era una cicatriz visible, sino un peso constante, un ancla emocional que lo mantenía en el fondo de un mar de miedo. La noche del incendio, la imagen de las llamas devorando la casa vecina y el olor a humo quemado se habían quedado impregnados en su memoria, pero el recuerdo más vívido era el del rostro de su padre, no el del héroe que la ciudad aclamaba, sino el de un hombre consumido por la furia. Lucas, en su inocencia, había encendido por accidente un fósforo que inició la catástrofe. Tomás lo había encontrado, no con un abrazo de alivio, sino con una amenaza fría y contundente. Si dices una palabra de esto, te haré responsable de cada vida que se perdió. Tu silencio es mi secreto. Esa noche, Lucas aprendió que el amor de su padre era condicional, que su honor era más importante que la verdad, y que él, un niño, era el guardián de un crimen ajeno. Con el paso de los años, el secreto se convirtió en su única compañía. La caja de fósforos quemada, guardada como un tesoro macabro en el bolsillo de su pantalón, era un recordatorio constante de su complicidad. El metal frío contra su piel era un castigo autoimpuesto, un recordatorio de que su vida no le pertenecía, sino que era una ofrenda a la mentira de su padre. Cada vez que Vale Sereno celebraba el Día del Héroe, el 18 de octubre, la culpa de Lucas se hacía insoportable. Las medallas de Tomás, su imagen en los periódicos y los discursos de agradecimiento se sentían como una burla cruel. La ciudad celebraba a un hombre que había construido su gloria sobre el silencio de su propio hijo. Y Lucas, el verdadero protagonista de la tragedia, era solo un espectador de su propia farsa. El día del aniversario del incendio, la ciudad se volcó en la plaza principal. Tomás, en el centro del escenario, recibía el aplauso de la multitud. Lucas, de pie a su lado, sintió el peso de las miradas de todos. Las palabras del alcalde, alabando el valor de su padre, se mezclaban en su cabeza con los ecos de la noche del incendio. De repente, el mundo se le vino encima, el aire se hizo pesado, las luces del escenario se volvieron borrosas y las voces de la gente se transformaron en un zumbido distante. Su corazón latía con una ferocidad incontrolable, su estómago se revolvía con náuseas y su visión se oscureció. El cuerpo de Lucas ya no soportaba el peso de su alma. En el momento en que Tomás iba a recibir su placa conmemorativa, Lucas se desplomó en el escenario, en un acto inconsciente de su cuerpo que gritaba lo que su boca no podía. El desmayo de Lucas causó un revuelo en la pequeña ciudad. La gente murmuraba, preguntándose si el niño estaba enfermo o si la presión de vivir a la sombra de un héroe era demasiado para él. Samuel, un periodista local, estaba entre la multitud. Había llegado a Vale Sereno hacía poco tiempo para investigar una nota sobre la historia del incendio. Había conocido a Lucas y notó algo extraño en él, un silencio que no era de timidez, sino de dolor. La forma en que el niño se encogía ante los elogios a su padre le pareció sospechosa. Samuel, con la curiosidad de un sabueso, decidió acercarse a la familia con la excusa de hacer un reportaje sobre el héroe del fuego. El periodista, un hombre de pocas palabras y una mirada penetrante, se presentó en la casa de los Vargas pidiendo una entrevista. Tomás, arrogante y seguro de sí mismo, aceptó de inmediato, creyendo que la exposición lo haría aún más popular. Pero Samuel, en lugar de hacer preguntas sobre el incendio, se concentró en la relación de la familia, notando el tenso silencio entre padre e hijo y la mirada evasiva de Lucas. Samuel no quería la versión oficial de la historia, quería la verdad, y sospechaba que el secreto no estaba en las llamas, sino en el silencio del niño.
Lucas, aterrorizado, se sentó en un rincón de la sala, su mano apretando la pequeña caja de fósforos que guardaba en su bolsillo, su único talismán contra la mentira que vivía. Samuel percibió la angustia de Lucas y decidió abordarlo cuando Tomás no estuviera presente. Una tarde, el periodista visitó la casa con el pretexto de entregar unas fotos antiguas de Vale Sereno para su artículo. En el paquete, mezcladas con imágenes de la ciudad, había algunas fotografías del día del incendio tomadas por un colega. Samuel se las dio a Lucas, observando su reacción. El niño, al ver las imágenes, tembló. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Vio la imagen de un bombero cargando a un niño, una casa en llamas, y por un instante, una figura pequeña con una caja de fósforos en la mano, un destello que se desvaneció tan rápido como apareció. La memoria se apoderó de él, una avalancha de emociones y miedo que lo abrumaron. El niño soltó las fotos y se escondió bajo una mesa, temblando. Samuel se dio cuenta de que no necesitaba palabras. El gesto del niño era una confesión tácita. La verdad estaba ahí, en el miedo y en la culpa que emanaba de su pequeño cuerpo. El periodista no lo presionó, solo se sentó en silencio a su lado, dándole espacio. La presencia calmada de Samuel, sin juicios ni presiones, era un contraste con la atmósfera opresiva que Lucas vivía con su padre. El niño, lentamente, salió de su escondite y miró al periodista a los ojos. Una mezcla de terror y súplica en su mirada. Era como si le estuviera pidiendo ayuda, pero sin poder articular una sola palabra. El periodista Samuel sintió una profunda compasión por Lucas, un sentimiento que superó su interés profesional. Sabía que no podía publicar la historia sin el consentimiento del niño, o al menos sin entender completamente lo que había sucedido. Sin embargo, su curiosidad ya no era por la primicia, sino por la injusticia que se estaba cometiendo. Él, un hombre acostumbrado a desenterrar verdades, se encontraba frente a una que era demasiado frágil para ser expuesta sin cuidado. Samuel decidió dejar las fotos con el niño, una invitación silenciosa para que Lucas confiara en él. El periodista se despidió, dejando al niño solo con sus demonios y un manojo de fotografías que eran la llave a su prisión. Lucas, solo en la sala, con las fotos esparcidas por el suelo, sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Las imágenes del incendio y la del bombero rescatando a un niño, que en su mente se mezclaban, con las de su padre amenazándolo, lo consumían por dentro. El peso del secreto era asfixiante. Miró la caja de fósforos en su mano, sintió el metal quemado y el miedo se convirtió en una ira silenciosa. Su vida entera se había reducido a esta mentira, a esta prisión autoimpuesta. Era el guardián de una verdad que no le pertenecía y que, si se revelaba, lo liberaría, pero también destruiría todo lo que él conocía. El niño se paró frente al espejo, viendo su propio reflejo, un rostro pálido y asustado. Se preguntó por primera vez en mucho tiempo quién era él, más allá de ser el hijo del héroe del fuego. Era un niño que había perdido su inocencia, un mártir silencioso de una verdad que ardía en su corazón. La tensión en la casa aumentó. Tomás, que había notado la cercanía entre Lucas y Samuel, se volvió más controlador y violento. Sus palabras se volvieron afiladas como cuchillos y sus gestos se hicieron más bruscos. Lucas, asustado por la ira de su padre, se refugió en su habitación, negándose a hablar o a comer. La madre, Ana, con su corazón destrozado, no sabía cómo lidiar con la situación. Trató de interceder, pero Tomás la apartó, amenazándola con su mirada. La casa se había convertido en un campo de batalla, con Ana atrapada entre dos fuegos, el miedo por su hijo y el temor a su marido. El silencio, antes un protector,
Ahora era un cómplice de la opresión. El corazón de Lucas, asediado por el miedo y la culpa, se sentía como un pájaro atrapado que intentaba desesperadamente escapar de su propia jaula. La figura de su padre, antes un pilar de seguridad, se había transformado en un guardián cruel, y el amor que sentía por él era ahora un veneno que lo consumía lentamente. La casa se convirtió en un eco de sus memorias más oscuras, donde cada sombra en la pared parecía el fantasma de un pasado que no lo dejaba en paz. Lucas se sentía como si estuviera caminando sobre brasas, con el dolor de su secreto ardiéndole los pies. Se negaba a comer, a hablar, a vivir. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu, aunque maltratado, mantenía un último aliento de resistencia. No podía seguir viviendo en esa mentira, en esa farsa que lo ahogaba. El momento de la confrontación final estaba cerca. Tomás, desesperado por mantener la apariencia, decidió tomar medidas extremas. Prohibió a Samuel acercarse a la casa y le dijo a Lucas que nunca más hablara con nadie sobre el incendio. El hombre, antes un héroe, se había convertido en un tirano, pero su control se estaba desmoronando como una fachada antigua bajo una tormenta. Los murmullos en el pueblo sobre la salud de Lucas y la extraña actitud de la familia se hacían cada vez más fuertes. Tomás se sentía acorralado, y su ira, antes dirigida a su hijo, ahora se desbordaba en todas las direcciones. La presión de su mentira era insoportable, y su única forma de lidiar con ella era el control, el mismo que lo había llevado a este callejón sin salida. Una noche Lucas, incapaz de dormir, se levantó y se dirigió a la sala. Vio la placa conmemorativa del Día del Héroe en la pared, con el rostro sonriente de su padre. La imagen era un puñal en su corazón. En un impulso de rabia y desesperación, la arrancó de la pared y la arrojó al suelo. El estruendo despertó a Tomás, que corrió a la sala, furioso. Vio la placa rota, los pedazos esparcidos por el suelo y el rostro de su hijo, que por primera vez no tenía miedo, sino una ira helada. Tomás levantó la mano para golpearlo, pero se detuvo al ver la pequeña caja de fósforos que Lucas sostenía con fuerza en su otra mano. Lucas, con la voz ahogada por las lágrimas, pero firme en su decisión, le susurró a su padre: Yo sé lo que pasó. Tomás, pálido como un fantasma, vio cómo su hijo sostenía la caja de fósforos, el recordatorio de su secreto. El aire se hizo más pesado y el silencio en la sala era el grito de una verdad que ya no podía ser contenida. Los ojos de Lucas, antes llenos de miedo, ahora reflejaban una determinación férrea. Era el momento de la verdad, el momento de la revelación. La mentira que había mantenido la familia unida se estaba desmoronando. La madre, Ana, que había corrido a la sala al oír el ruido, vio la escena con horror. Su corazón se encogió. La imagen de su marido, un hombre que parecía un héroe para el mundo entero, ahora era la de un hombre aterrorizado, a punto de explotar. Su hijo, antes un tan sumiso, ahora lo confrontaba con una valentía que nunca había visto. En ese momento, Ana entendió la verdad sin necesidad de palabras. La enfermedad de Lucas no era física, sino emocional, el resultado de una mentira que los estaba consumiendo a todos. Tomás se desplomó en el suelo, soltando un grito de frustración y dolor. El hombre que había rescatado a tantas personas del fuego no pudo salvarse a sí mismo de las llamas de su propia culpa. Lucas, al verlo tan vulnerable, sintió una mezcla de emociones. El rencor y la ira se mezclaron con la pena por el hombre que una vez había sido su padre. La verdad no era la victoria que había imaginado, sino una carga pesada y dolorosa que los ataba a los dos en una tragedia compartida. La escena en la sala era un cuadro de dolor y arrepentimiento. Lucas, todavía con la caja de fósforos en la mano,
se acercó a su padre. Se sentó a su lado, en el suelo, y lo abrazó. Un gesto de perdón que venía de lo más profundo de su corazón. No era un abrazo de un hijo a un padre, sino de un ser humano a otro, un gesto de compasión que trascendía el dolor y la traición. Era un perdón silencioso, una ofrenda a la paz. Tomás se aferró a su hijo, llorando por primera vez en años, un llanto desgarrador que era el sonido de su alma rota. La revelación de la verdad, en ese momento de íntima confrontación, no fue un acto de venganza, sino de liberación. La caja de fósforos cayó al suelo, como si su peso ya no fuera necesario. Lucas, al liberar el secreto, se liberaba a sí mismo. El aire en la sala se hizo más ligero, y por primera vez en años, Lucas sintió que podía respirar. Su cuerpo, aunque débil, se llenó de una fuerza desconocida. Él ya no era el niño asustado que se escondía en las sombras, sino un ser humano que había encontrado la paz en la verdad. La noche, antes tan oscura, se llenó de un atisbo de esperanza, de un mañana que, aunque incierto, sería auténtico. El hospital de Vale Sereno tenía el mismo aire de los secretos de la ciudad, silencioso, con un olor a desinfectante que se mezclaba con el de las flores marchitas. Lucas, en la cama de hospital, sostenía la mano de su madre. La fiebre había bajado, y sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una paz que Ana no había visto en años. Samuel, el periodista, estaba sentado en una silla al lado de la cama, una figura discreta y silenciosa. Tomás, en el otro lado de la cama, miraba a su hijo con una mezcla de remordimiento y alivio. Por primera vez, el hombre que la ciudad idolatraba no era un héroe, sino un padre que había perdido y ahora estaba redescubriendo a su hijo. Su ego se había roto en 1000 pedazos. Y lo que quedaba era un hombre asustado, arrepentido y por primera vez honesto. La verdad, aunque dolorosa, había salvado a su hijo, y eso era lo único que importaba. Lucas, con una voz débil, le susurró a su madre: «Ya no duele, mamá». Ana, con lágrimas en los ojos, le acarició la mejilla. La verdad había sido un bálsamo para el alma de su hijo, y la paz que sentía en ese momento era la más grande victoria. El pasado no había desaparecido, pero su poder ya no era el mismo. El silencio había sido una prisión, pero la verdad había abierto la puerta. La caja de fósforos, ahora un objeto sin significado, estaba en el cajón de la mesita de noche. El metal ya no quemaba, porque la culpa ya no existía. El periodista Samuel se levantó para irse. Antes de salir, Lucas lo detuvo con la mirada. «Gracias», susurró. Samuel asintió y le dijo: «El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, puede». La frase resonó en el aire, llenando el espacio con un significado profundo. El niño no había revelado el secreto para destruir a su padre, sino para salvarse a sí mismo. No fue un acto de venganza, sino de redención. Tomás se acercó a Lucas y le susurró: «Perdóname, hijo, por favor, perdóname». Lucas lo miró a los ojos y le dio una sonrisa. Era una sonrisa cansada, pero llena de amor, y en esa sonrisa Tomás vio el reflejo de su propia redención. El heroísmo no estaba en salvar a la gente del fuego, sino en enfrentar la verdad que ardía dentro de uno. Lucas no era un héroe porque había salvado la imagen de su padre, sino porque había salvado su propia vida, y en ese acto había salvado también a su padre. La vida de Lucas fue corta, pero su mensaje fue eterno. La verdad, incluso si es dolorosa, es la única forma de paz. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.